Buenas noches para todos, bienvenidos. Es un gusto saludarlos nuevamente desde aquí, desde casa. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Recordarles que estamos todos los domingos a las 9 de la mañana. Por las restricciones que tenemos, vamos a seguir, obviamente, transmitiendo desde Facebook Live para todos el culto que tenemos el domingo. Así que ya saben, no falten. Aprovechemos estos tiempos para poder también compartir ese tiempo con Dios, en familia. Y bueno, espero que todos se encuentren muy, muy bien. Hoy quiero que vayamos a la Biblia. Vamos a Hechos capítulo 6, versículo 8. Tiene que ver mucho con lo que hemos venido hablando acerca de la elección de los diáconos, pero vamos a hablar acerca de un tema que tiene mucha relación. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das a través de ella, Señor. Te pido, Dios mío, que tú nos guíes y tú formes, Señor, lo que tú quieres formar en cada uno de nosotros para poder servirte, para poder tener un rol, Señor, específico, un rol fuerte, Señor, en la iglesia. Gracias te damos, Señor. Enséñanos, guíanos y nos encomendamos en tus manos, Señor. Tú eres bueno, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hemos venido hablando en las reflexiones que hemos estado compartiendo durante esta semana. Hablábamos justamente de la elección de estos 7 diáconos. Dentro de ellos hay uno que sobresale, ¿verdad? Básicamente son dos, pero hoy quiero que hablemos de uno de ellos, que es Esteban. Y según lo que acabamos de leer, vemos que Dios estaba usando tremendamente a Esteban. Dice ese versículo que leímos que Esteban era un hombre lleno de gracia y del poder de Dios y hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. A veces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios tiene un proceso con todos nosotros. Todos tenemos un comienzo en la vida espiritual y a veces deseamos adquirir mayores compromisos con el Señor y por supuesto queremos que Él nos use más y más para su gloria. Todos debiéramos anhelar eso. Creo que es un deseo normal, es un deseo sano que todos debemos tener en medio de su iglesia. Sin embargo, también debemos entender que Dios tiene un proceso. Muchas veces nosotros vemos en el caso de Esteban, si leyéramos solo ese versículo, pues veríamos la forma tremenda en la que Dios lo usaba. Pero tenemos que ver algunas cualidades, unas características que Esteban tenía que para mí lo llevaron a que Dios lo usara de esa manera. Siempre detrás de hombres y mujeres que han sido usados por Dios de una forma muy especial, hay un proceso de Dios. Dios siempre nos va a meter en un proceso, Dios siempre nos va a pulir. Y eso es lo que Dios desea para todos nosotros. Qué bueno que entendamos que este es el plan de Dios y es procesarnos para poder usarnos cada vez más y más, porque es lo que Él quiere. Así que hoy vamos a hablar del proceso de Esteban, del proceso de Esteban. Vamos entonces a ver 4 características que hacían de Esteban un hombre muy, muy especial. Vamos a ver la primera. La primera es que Esteban era un hombre de iglesia. Mire lo que dice en el capítulo 6, el versículo 3. Dice, de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. Ahora sí, versículo 3. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu de Dios y de sabiduría,
A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces, ojo a estos detalles que nos acaba de citar la Escritura. ¿De dónde se podían sacar o encontrar esos hombres tan llenos de virtud? ¿Sería fuera de la iglesia? ¿Sería que alguien los recomendara? Lo que nos dice la Biblia es que esos hombres debían pertenecer a la iglesia, porque la misma iglesia, los mismos hermanos, los iban a recomendar para ese cargo. Esteban era un miembro reconocido en medio de la congregación. No sabemos en qué momento empezó a ser parte de ella, pero sí sabemos que una vez conoció a Jesús, empezó a seguirlo y a ser parte de su iglesia. Mire, de pronto este tema lo vamos a estar hablando mucho durante estos mensajes y es algo que yo veo muy claro en la Escritura. Y es que Dios siempre hace su proceso a través de la iglesia. Un cristiano sin iglesia es un cristiano sin un proceso de Dios. Un cristiano sin iglesia es una persona que se queda sin la facultad para poder madurar como Dios lo desea. Pero en el caso de Esteban, vemos que Esteban, no sabemos en qué momento creyó, pero lo que sí sabemos es que cuando la iglesia empezó a crecer, entonces fue necesario que algunas personas empezaran a tomar ciertos cargos en responsabilidad, como era el ser un diácono en la iglesia. Ahí surge Esteban. Esteban era parte de una iglesia. Esteban se congregaba. Esteban era reconocido, la gente lo conocía. Era alguien en la iglesia. Y esto es importante que tú y yo lo podamos entender en esta noche. Si tú quieres ser alguien que Dios use, si tú quieres ser alguien que esté en un proceso de Dios, debes pertenecer a una iglesia. Debes pertenecer a una iglesia. Dios no trabaja con personas que dicen amarlo, pero no hacen parte de ninguna iglesia. Ese no es el mover o el plan de Dios. En tu proceso y en mi proceso es necesario que seamos parte de una congregación, porque es parte del plan de Dios. Mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 13. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esteban fue parte de una iglesia, mis hermanos. Esteban, ese hombre que Dios usaba de tal manera, era un hombre de iglesia. Y fíjate que no en vano, ese proceso al cual él perteneció, lo llevó a ser un hombre que Dios lo pudiera considerar un hombre maduro, un hombre que pudiera ser usado por el Señor. Esteban fue parte de ese proceso para el cual Dios estableció su iglesia. Y es que él fuera preparado para la obra de Dios. Nosotros no venimos a la iglesia tan solamente por conocer algo más. También Dios nos prepara para servir. La idea es que todos en la iglesia podamos servir de alguna manera. Algunos más involucrados en la iglesia, otros más en otros roles externos. Pero todos debemos estar involucrados en el servicio de la obra de Dios. Esteban fue parte de una iglesia en la que fue fortalecido y donde fue llevado a la madurez. Dios entonces trabaja por medio de la iglesia para llevarnos a la estatura de Cristo. Esa es la primera característica que veo que hizo de Esteban un hombre sobresaliente. Esteban era un hombre de iglesia, de iglesia. No eches en vano el hecho de que tú puedas pertenecer a una iglesia.
No eches en vano eso, porque eso es parte del plan de Dios. Es parte de lo que Dios tiene para ti y eso es lo que hace que tú seas un creyente sano, el que pertenezcas a una iglesia, el que hagas parte de una iglesia local, que la gente te pueda conocer, que tú puedas ser un miembro reconocido en la iglesia, no alguien que entra y sale y nadie sabe quién eres. Esto no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú puedas ser parte de la iglesia y ser reconocido en medio de todos los hermanos. Mira que, haciendo aquí memoria, la iglesia primitiva, nomás en el primer sermón, dice que se convirtieron 3.000 sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que la iglesia a la que pertenecía Esteban era una iglesia numerosísima, era una iglesia de mínimo 3.000 hombres, pero pudieron haber sido muchísimas más personas si hubieran contado a sus esposas o a las mujeres y a los niños. Sin embargo, mira qué interesante, que Esteban era reconocido junto con los otros 6 que tomaron ese cargo de ser diáconos en medio de la iglesia, ¿verdad? Ahora, miremos otro detalle, número 2, y es que Esteban fue un hombre que sobresalía en medio de otros hermanos. Esteban no era una persona común, Esteban era un hombre sobresaliente. ¿Por qué lo digo? Podemos ver que la iglesia estaba creciendo en gran manera, pero cuando hubo una necesidad en la iglesia, todos pensaron en alguien como Esteban. ¿Por qué? ¿Acaso sería que era muy oculto el perfil espiritual de Esteban? Yo creo que no. Yo creo que por el contrario Esteban era sobresaliente, sobresaliente. En medio de su congregación él era reconocido. Mira esto, Dios premia la excelencia y por ello a los excelentes Dios les va a dar más de Él, más de su presencia, más de su sabiduría, más de Él, cada día más y más de Él. Y ten en cuenta esto, Dios no va a llamar a los tibios, Dios no va a llamar a los perezosos, Él va a llamar y a exaltar a las personas que viven en excelencia para Él. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Dios no está llamando ni buscando a los perezosos, Dios no está llamando a los que no quieren tener comunión con Él, Dios está llamando a personas que quieren ser excelentes y que por eso son sobresalientes en medio de otros. Si la iglesia los puede ver, ¿cuánto más Dios que ve todas las cosas? ¿Y qué características hacían de Esteban un hombre diferente o sobresaliente a los demás? Recordemos lo que dijeron los apóstoles. Los apóstoles dijeron que esos hombres debían tener 3 características. Dice el versículo 3, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados. Dice, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. De esto hablábamos en el devocional que mandé en estos días. Pero quiero que lo repitamos. 3 características que hacían que estos hombres fueran sobresalientes en la congregación. Recordemos una cosa, hasta ese momento habían personas muy visibles en la iglesia que eran los apóstoles, ¿verdad? Pero hasta este momento, cuando la iglesia empezó a crecer, fue necesario que otras personas fueran visibles. ¿Y cuáles eran los requisitos? Dice que debían ser respetables, respetables. ¿Cómo? Sí, personas de buen testimonio. ¿Que importa lo que la gente mire de nosotros en la calle? Sí, sí importa. ¿Importa lo que la gente mire de mí dentro de la iglesia? También importa. Porque Dios, para llamar a alguien a su servicio, así sea servir una mesa, Dios está buscando gente con buen testimonio. Y esta era una característica que tenía Esteban. Esteban era un hombre que gozaba de una excelente reputación en medio de la congregación. Por eso, tú y yo debemos esforzarnos en medio de nuestra vida pública y privada de tener un buen testimonio, de que la gente no tenga queja de nosotros. Y mucho más, si nosotros decimos a otros que somos cristianos. Es preferible que si tú deseas seguir viviendo como una persona del mundo, no digas que eres cristiano entonces.
Pero si tú quieres decirlo, entonces debes tener en cuenta que debes tener un buen testimonio para con los demás y para con la gente de la iglesia a la que tú pertenezcas. Esteban tenía buen testimonio, pero también Esteban tenía algo, y era que era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Un hombre lleno del Espíritu de Dios. No era un hombre lleno a medias. La Biblia dice que era lleno, lleno del Espíritu. Y eso nos deja ver que Esteban gozaba de un carácter precioso al cual Dios podía usar. Esteban era un hombre lleno de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, entre otras partes del fruto del Espíritu Santo. Ese fruto del Espíritu Santo es nada más y nada menos que el carácter de Cristo en nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere colocar en nuestras vidas. Y esto era abundante en Esteban. Y eso hacía de él un hombre excelente, un hombre sobresaliente en medio de otros. Hermanos, servir y tener un cargo en la iglesia requiere de personas excelentes, de personas excelentes. No importa si tu iglesia es grande, si es una multitud, no importa si es una iglesia pequeña, pero Dios quiere que tú seas excelente, que tú y yo lo seamos. Y dice que otra característica finalmente era que ellos debían tener sabiduría. Sabiduría. Hablábamos en estos días que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿De dónde venía la sabiduría de Esteban? Obviamente venía de su reverencia a Dios, venía de su comunión con Dios. Y este es el tipo de personas a las cuales Dios exalta en medio de la congregación. Así debiera ser. Y si tú anhelas y quieres que Dios te use en medio de la sociedad, en medio de la iglesia, tú no puedes ser del común. Tú no puedes ser el mismo tipo de personas que otros. Tú no puedes ser un cristiano que no pague un precio. Tú tienes que ser un cristiano excelente, que te esfuerces por ser alguien que quiere agradar a Dios de todo corazón. Número 3, tercera característica que hacían que Esteban fuera un hombre relevante, un hombre usado por Dios. El versículo 3 nos deja ver que la tercera característica que hacía a Esteban especial es que era un hombre dispuesto a servir a los demás. Lo que se buscaba eran hombres con todas estas características, ¿para qué? Para que sirvieran a sus hermanos. Y Esteban no se negó. Esteban estaba dispuesto a ser un hombre que servía a otros. Si tú quieres que Dios te use, que Dios te tenga en cuenta para grandes cosas, para su reino, para ser una persona que lleva su palabra, para ser una persona que predica el Evangelio, para ser una persona que testifica acerca de Cristo, tú y yo debemos tener una altísima disposición de servir. Esto es muy importante. ¿Sabes? Dios no está buscando estrellas en la iglesia, Dios no está buscando divas, Dios no está buscando eso. Dios está buscando siervos. Siervos, personas que quieran servir a los demás. Dice Mateo capítulo 20, versículos 24 al 28, las siguientes palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios de este mundo hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. La tercera característica es que Esteban era un hombre dispuesto a servir. Y si tú quieres ser una persona, como lo dije hace unos minutos, que Dios use, sí o sí necesitas entender que tu decisión debe ser un siervo de otros,
ser un siervo de otros hermanos en la congregación. Ser un siervo, no esperes figurar, no esperes ser la persona más importante, no esperes ser la persona más vista. Por el contrario, espera ser alguien a quien tú puedas servir a otras personas. Alguien que tú puedas estar entregado a ayudarle a los demás. Y eso sí que lo ve el Señor y no te imaginas lo que Dios está dispuesto a respaldar eso. Porque eso es un deseo que Dios tiene para todos nosotros sus hijos. Que seamos siervos y no que seamos divas. Otras personas que se creen estrellas. Mejor dicho, Dios no quiere nada de eso. No caigas en ese juego. Y mucho menos dentro de la iglesia. Pero no caigas en eso. Dios quiere siervos. Dios quiere hombres y mujeres con corazón de siervo. Y la cuarta y última característica que hicieron de Esteban un hombre sobresaliente está en los versículos 9 y 10 del capítulo 6 de Hechos. Dice: cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. La cuarta característica que hacían de Esteban un hombre sobresaliente era que Esteban era un hombre lleno de la sabiduría de Dios. Esteban fue un hombre lleno de la sabiduría del Señor. ¿Saben por qué? Porque Esteban era un hombre de la palabra de Dios. Esteban era un hombre que se veía, y te voy a demostrar por qué. Esteban se veía que escudriñaba las Escrituras. Era un hombre conocedor de lo que hasta ese momento Dios había revelado e inspirado como palabra de Dios. Esteban era un hombre conocedor. Y eso hacían de él un hombre sabio, sabio. ¿Saben por qué? Si tú lees con detenimiento, no lo vamos a hacer hoy, pero si tú lees el capítulo 7, vas a ver que Esteban cita a varias personas de la historia de la nación de Israel. Cita a Abraham, cita a Isaac, cita a Jacob, a José, a Moisés, a Josué, a David y a Salomón. Personas muy relevantes en lo que es la historia de Israel. Y él la cita con mucha habilidad y con mucha precisión. Todo esto para decir que todos ellos fueron enviados de Dios y que a todos ellos el pueblo de Dios los había rechazado. Sin embargo, dice esos versículos que leímos que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que Esteban hablaba. La cuarta característica que hacen de Esteban una persona tan interesante y tan relevante para la iglesia de su época es que Esteban era un hombre lleno de la sabiduría de Dios. Dice 2 de Timoteo 3, 14, 15, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo y podemos ver que la enseñanza de la palabra de Dios en la casa de Timoteo, le fue dada desde la niñez. Y Pablo dice que esa enseñanza de esa palabra lo hizo sabio para la salvación. Así que aquí vemos los frutos de que aún desde la niñez nosotros enseñemos a nuestros hijos y a nuestros niños la palabra de Dios. Esteban fue un hombre que pudo hablar con todos aquellos que querían refutar el mensaje del Evangelio. Ahora, quiero hacer una claridad. Esteban no refutaba simplemente para ganar un debate. Esteban no refutaba ni debatía con ellos solamente por sentirse superior,
Debemos tener cuidado que a veces esta hambre de conocimiento de Dios nos puede llevar a convertirnos en personas arrogantes y altivas. Y este no era el propósito de Esteban. Esteban simplemente quiso exponer la palabra de Dios. Como lo veíamos cuando estudiábamos la carta de Primera de Pedro, dice: a todo aquel que demande razón de su esperanza, dicen, respóndanle con mansedumbre, mansedumbre. Y esta debe ser nuestra actitud. Pero Esteban era un hombre sobresaliente, porque a pesar de todo, a pesar de lo que pudo haber sentido por todas las contrariedades que le decían, él pudo exponer la palabra de Dios con mucho respeto, pero con mucha vehemencia. Para que tú puedas ser un creyente que Dios pueda usar en gran manera, sí o sí va a ser necesario que pases tiempo en la palabra. Es necesario que pases tiempo escudriñando la Biblia. Si tú quieres tener una vida espiritual sobreabundante, una vida que dé fruto para la gloria de Dios, no puedes estar lejos de la palabra. No puedes tener tu Biblia cerrada. Debes tenerla abierta, meditar en ella profundamente. A veces, de pronto, pero eso es algo muy personal, ¿no? A veces queremos correr y leer la Biblia en un año. Respeto a quienes lo hagan. Pero creo que la Biblia es tan bella que no tenemos que correr. No corramos simplemente por cumplir un programa. Escudriñémosla con detalle. Oremos antes de leerla, pidámosle al Espíritu de Dios que nos dé entendimiento, que podamos ver la gloria de Dios en cada texto y por supuesto que esa gloria de Dios nos transforme cada vez que la palpamos en las Escrituras. Yo creo eso. Este libro, mis hermanos, no es un libro cualquiera. La Biblia no es un libro común. Esto es palabra de Dios. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. No tengas por común esta palabra. Esta palabra es maravillosa, porque sus palabras son espíritu y son vida para nosotros. Entonces, Esteban fue un hombre sobresaliente en medio de la iglesia. Pero ¿sabes por qué? Porque Esteban era un hombre de la Biblia. Esteban era un hombre de la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué manera entonces era usado Esteban? Quiero que leas de nuevo conmigo el versículo 8. El versículo 8 que leímos al inicio. Léelo conmigo nuevamente, por favor. Y entonces ahora sí vas a entender por qué Dios usaba a Esteban en la forma en que lo usaba. Versículo 8. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Ahí está la respuesta. Vimos las características y por qué razón Dios usaba con tanto poder a Esteban. Era un hombre muy especial. Ruego a Dios que tú puedas ser una persona tan especial como lo fue Esteban. Una persona entregada a Dios con todas estas características que vimos en esta noche. ¿Te gustaría ser alguien a quien Dios use de esa manera? ¿Te gustaría hacerlo? A mí me encantaría. Y ruego a Dios que lo haga conmigo, pero que también lo haga contigo. Ser una persona que se involucra y relaciona en la iglesia. Es importante que tú seas parte de aquellos que quieren ser usados por el Señor en gran manera. Es importante que tú hoy puedas en tu oración y en cada momento en el que tú te reúnas con Dios a orar, que tú le digas: Señor, úsame, pero llévame en tu proceso. Ayúdame a madurar cada día, a ser un hombre o una mujer de Dios que tú puedas usar para tus planes y tus propósitos, Señor. Sé excelente en lo que hagas para Dios. Vive para tener una reputación que agrade a Dios. Esto es muy importante y quiero recalcarlo. Hay gente que quiere ser relevante en la vida cristiana, pero no está dispuesta a tener un buen testimonio.
Por eso te animo, te exhorto a que tú seas diferente. Entrégale al Señor tus debilidades y deja que el Señor se glorifique en ellas, porque solo Él puede transformar un pecador en santo. Solo Dios. Ten la disposición de servir a los demás. Cada día que te levantes, piensa en esto. ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? ¿Cómo puedo servir a mis semejantes? Y finalmente, recuerda, dedica un tiempo diario a la lectura de la palabra de Dios. Dedica un tiempo para que tú puedas leerla, escudriñarla, porque alguien que es usado por Dios es alguien que lee la Biblia. Vamos a orar, mis hermanos. Cerremos nuestros ojos. Señor, te doy gracias en esta noche por permitirnos ver a alguien tan especial como lo fue tu discípulo Esteban, Señor. Gracias porque qué importante es que nosotros anhelemos ser personas que tú puedas usar en este tiempo, Señor. Pero para ello es necesario que nosotros nos involucremos en tu proceso, Señor. Hoy queremos recordar, Señor, que es necesario que todos seamos personas de iglesia, que tengamos una comunidad local donde podamos congregarnos, donde podamos ser amados, pero donde también podamos ser instruidos, donde podamos ser corregidos amorosamente y donde todos podamos apoyarnos mutuamente para vivir para tu gloria. Porque tú no trabajas con personas que no pertenecen a una iglesia. Tú no trabajas de esa manera, Señor. Tú trabajas con personas que están involucradas con su iglesia local. Señor, gracias porque también nos recuerdas que tú deseas que seamos sobresalientes, que no seamos comunes, que no seamos cristianos aparentes, Señor, sino que tú quieres que seamos excelentes. Que siempre nuestro nombre pueda estar entre aquellos que puedan ser tenidos en cuenta cuando es necesario delegar responsabilidades y cuando se necesiten hacer cosas para tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser personas de excelencia, de buen testimonio, llenos de tu espíritu y de tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, también a tener un corazón de siervo. Señor, danos a todos corazón de siervo. Danos a todos la disposición de no querer figurar, sino de servir a los demás. Señor, quita de nosotros todo deseo de ser el centro de las cosas, de figurar, simplemente de tener un renombre. Ayúdanos a entender que tú deseas que seamos siervos, Señor. Y finalmente, ayúdanos a ser llenos de tu sabiduría cuando escudriñamos tu palabra, Señor, porque ellas son las que nos hacen sabios para la salvación. Ayúdanos a tener ese bendito hábito diario de poder invertir unos minutos a escuchar tu voz en medio de tu palabra. Señor, oro por mis hermanos, los que están viendo este mensaje y los que lo verán, para que de todos ellos hagas creyentes de excelencia, cristianos que puedas usar, Señor, de gran manera para llevar las buenas nuevas de tu evangelio. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por su compañía, por estar atentos a la palabra y espero que este mensaje sea de mucha edificación para sus vidas. Les mando un abrazo gigante y nos estamos viendo en estos días. Feliz noche para todos. Dios los bendiga.